Decisión. Catalina Pérez Correa, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué significa lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ayúdanos a dimensionar porque he escuchado, he leído, he visto que se recupera el orden constitucional en este país. A ver, sí, es importante que fue lo que resolvió realmente la Corte, y creo que hay dos cosas que se tienen que aclarar. Una, y lo dijeron eso varios de los ministros en esta decisión, en ningún momento se está prohibiendo que se utilicen a las Fuerzas Armadas para cuestiones que sean excepcionales o que incluso todo el régimen transitorio de la creación de la Guardia Nacional. Sí. Uy, se nos fue. Vamos a recuperar a Catalina para que nos siga explicando lo que señaló o lo que significa esta situación, sin duda muy importante, y también entender el alcance que tiene la decisión del Pleno de la mayoría, que considera que estas modificaciones, la modificación legal para trasladar este control operativo y administrativo de lo que es la Guardia Nacional o lo que conocemos como la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que se tenía en un momento y con lo que se aprobó y con lo que se habló, se hicieron foros, se explicó de manera importante y profunda lo que iba a suceder, a que ahora ya no esté en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es una flagrante violación al artículo 21 de la Constitución. Catalina, nos comentabas y nos explicabas lo que significa que pasó el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, lo primero es que esto no quiere decir que no se puedan utilizar a las Fuerzas Armadas de forma excepcional, que se puedan seguir utilizando incluso en tareas de combate al narcotráfico, siempre y cuando se cumplan con las reglas. Lo único que se está estableciendo es que es inconstitucional que la adscripción de la Guardia Nacional quede de manera permanente debajo o dentro del esquema administrativo de la de la Sedena, ¿no? Entonces, es importante porque muchas personas lo que ahorita en redes están diciendo es los ministros no quieren que se combata la delincuencia organizada, no quieren que haya seguridad. Nada de eso es cierto, no va a cambiar en términos de el uso excepcional que se puede hacer del ejército para hacer tareas incluso de seguridad pública como se estableció en el régimen transitorio. Lo que sí es que no puede el presidente simplemente crear un organismo de la Guardia Nacional con un carácter militar, sino que esto tiene que estar adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como institución civil. ¿Y esto cuáles son los efectos? Lo que al final decidieron los ministros es que el jueves se presente una propuesta por parte del mismo el ministro que hizo el proyecto, el ministro González Alcántara, en el cual se propongan exactamente cuáles van a ser los efectos. Porque tampoco nadie espera que de la noche a la mañana digan, pues ahora quiten todas las plazas de la Sedena, aunque sí esperaríamos que pues eso lleve a que haya un regreso al orden constitucional de las cosas, como tú decías, en el cual pues se declaró inconstitucional lo que ya se llevó a cabo, y tiene que entonces retrotraerse los efectos, pero pues tiene que ser esto de una forma ordenada y gradual, de tal forma que pues no se cree un vacío en las funciones de seguridad que tiene el Estado mexicano. Para los argumentos, ¿cómo los escuchaste? Los que estuvieron a favor del proyecto y los que estuvieron en contra, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el ministro Saldívar. A ver, me parece que los argumentos en contra fueron, sobre todo los del ministro Saldívar, que hace unos años cuando decidió el tema de la Ley de Seguridad Interior, pues llamó mucho la atención el hecho que ahora dijera, no, esto no es militarización, hizo unos argumentos pues bastante extraños en los cuales él decía, bueno, la Sedena en realidad es una institución civil, aunque esté conformada por militares, pero está dentro de la Administración Pública Federal, y entonces pues adscribir a la Guardia Nacional ahí con los militares, aunque tengan armamento militar, entrenamiento militar, plazas militares, adiestramiento militar, pues eso no los hace militares, ¿no? Era un poco como realmente sorprendente escuchar que después de la defensa que hizo del Estado civil cuando fue la discusión de la Ley de Seguridad Interior en 2017, escucharlo decir esto sí me llamaba la atención. De Yasmín Esquivel, pues también hizo un argumento parecido que pues francamente no sorprende por la propia posición de la ministra. También ahí hay que recordar que
pues la propia la posición de la ministra dentro de la Suprema Corte es cuestionada por el hecho de que pues su tesis de licenciatura está plagiada, su tesis de doctorado está plagiada, y entonces, bueno, aquí lo que sí tiene es el apoyo del presidente y no esperábamos que fuera a decir algo distinto. En el caso de la ministra Loretta Ortiz, me parece que también hay algo que es importante, que incluso ella, que es muy morenista, militante morenista, estuvo en contra de algunas de las reformas que planteó y que se aprobaron por parte de Morena, concretamente el tema del fuero militar. Estas reformas, en parte, no es nada más que se diera la adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, sino que también con eso venía el fuero militar, es decir, si los miembros de la Guardia Nacional cometen algún delito, alguna falta que implique un proceso disciplinario, quedarían adscritos o quedarían bajo la jurisdicción de los tribunales militares. Claro. Y ella incluso estuvo en contra de esa parte y dijo, no, es una institución civil, no puede aplicar el fuero militar. Y entonces en esa parte incluso no fueron 8, sino que fueron 9 votos de los ministros a favor de que, de decir no puede aplicar aquí un fuero militar para los miembros de la Guardia Nacional. Como incluso estamos platicando con Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, como incluso también sucedió de que se anula, de que la Secretaría de la Defensa Nacional se proponga al jefe de la Guardia Nacional. Ahí también hubo 9 votos a favor en el sentido del proyecto, dos de Esquivel, de Yasmín Esquivel y de Arturo Saldívar. Ahí tampoco los apoya o va con ellos Loretta Ortiz. Sí, en efecto, ahí también se apartó ella y dijo no es posible decir que el secretario de la Defensa que tiene que estar haciendo, proponiendo al jefe de la Guardia Nacional cuando se trata de una institución civil. Y entonces sí sorprende ahí que ella se haya apartado, porque pues normalmente sus decisiones pues es bastante complaciente con lo que propone el presidente y las reformas que ha aprobado el partido Morena. Ahora, a mí me parece que también aquí hay una enseñanza importante que tiene que ver y que vamos a ver hacia adelante también con estas reformas del INE que se hicieron. Me parece que es importante porque pues al final lo que se está diciendo es estas reformas que se tratan primero de hacer una reforma constitucional y no pasan, y luego se plantean una reforma pues que claramente es inconstitucional, y la Corte, y lo decía uno de los ministros, decía, oye, a mí que yo quisiera poder decir algo distinto, pero la Constitución es muy clara en su texto, dice la Guardia Nacional es una institución civil. Entonces me parece que es importante porque los ministros sí fueron muy claros en que su labor aquí no es defender una visión, otra visión, sino defender la Constitución y aplicar la Constitución, sobre todo cuando los textos de la Constitución son así de claros, ¿no? Y me parece que aquí sí es importante porque hemos visto justo en estos momentos, hoy salió la nota que la Sedena reservó toda la información sobre Pegasus por 5 años, a pesar de que ayer volvió a salir una noticia que están espiando otros defensores a los abogados del Centro PRO. Salió también información acerca de los viajes del secretario de la Defensa, y en todo esto lo que vemos es pues, un desborde ya de lo que está haciendo la Sedena, y la Corte poniendo un límite diciendo, Catalina, a ver, momento. ¿Me permites regresar del corte? Porque te quiero hacer una pregunta más para abordar este tema. Bueno, ya regresamos, continuamos platicando con Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE. Nos ha explicado a profundidad la decisión que se toma hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Catalina, nos agarró el corte automático, Catalina, y yo quería preguntarte por último, ¿qué viene entonces? Ya la decisión se toma. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Qué tiene que hacer el Legislativo? ¿O qué tiene que suceder en torno a lo que se ha estado operando la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa? A ver, lo primero que tiene que hacer es una tarea del Legislativo en el cual quedan expulsadas estas normas del ordenamiento jurídico. Todas estas reformas que se aprobaron y que hasta hoy eran parte del ordenamiento jurídico quedan expulsadas. Ahora, el gran problema que tenemos es que las plazas ya están en la Sedena porque se adscribieron pues, de manera equivocada ahí, porque eso era lo que el presidente quería, y no se detuvo en ver cuál había sido la reforma constitucional y cuál había sido el acuerdo constitucional y cuál podrían ser las consecuencias de que no se hiciera lo que él quería.
Y entonces esto pues va a tener que ser algo que en términos legales lo que se tiene que hacer es simplemente declarar expulsadas estos lineamientos o estas normas del sistema jurídico. Uh-huh. Pero en términos prácticos, justo lo que están discutiendo, que empezaron a discutir al final de la sesión, y el acuerdo fue que el jueves el ministro ponente, uh-huh, el que presentó el proyecto, va a presentar una propuesta de cuáles son los efectos y se van a discutir cuáles van a ser los efectos de esta decisión, cómo llevar a cabo esto de manera que no simplemente se quede la ciudadanía afectada por que llegara a quitarse elementos de la Guardia Nacional o que hubiera pasar algo que fuera de alguna forma perjudicial para la seguridad pública, ¿no? Y entonces de eso todavía se va a discutir el jueves próximo. Perfecto. Cómo se va a dar o cómo se vaya a llevar a cabo la expulsión de estas normas del sistema jurídico. Pero en principio el efecto, según el sistema jurídico, es pues ya quedó ya quedaron expulsadas estas normas y se revierte al estado anterior de las cosas, que es la Guardia Nacional es una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uh-huh, con las plazas ahí, y pues están vigentes todas las obligaciones que tenía el Ejecutivo de construir una institución civil, ¿no? Vamos a ver qué dice el presidente, qué hace el presidente. Sería francamente lamentable que simplemente decida desacatar al Poder Judicial, o peor, que le ordena al Ejército desacatar al Poder Judicial y actuar en contra de la Constitución. Bueno, eso sería ya muy delicado, ya estaríamos en otro momento. Esperemos que esto no vaya a suceder. Hay que estar muy pendiente de la respuesta que se da el día de mañana, seguramente en la conferencia. Vamos a estar mañanera al pendiente de la discusión que se dé el jueves en la Corte y a ver qué dice el presidente mañana por la mañana. Perfecto, Catalina, siempre muy generosa con tu tiempo. Gracias por ayudarnos a entender este tema que sin duda es fundamental para una democracia como la mexicana. Catalina, gracias, te abrazo fuerte, cuídate mucho. Muchas gracias y bonita tarde. Igualmente, es Catalina Pérez Correa y es profesora investigadora del CIDE. Y ahora vamos directamente con otra información, con lo que está sucediendo alrededor del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hoy nuevamente...